Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Okay. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con el capítulo número 12 de Marcos. Ya hemos dicho que son los últimos días del Señor sobre esta tierra. Era la última semana, ya han pasado algunos de estos días de esta semana. Y lo que vemos aquí en esto que se nos relata Marcos es cómo se había intensificado entre los diferentes grupos en Israel, buscando al Señor para hacerle preguntas. Algunas preguntas eran malintencionadas, estaban queriendo ver si lo hacían caer en algún error. Y estaban llegando tanto políticos como religiosos y otras personas a hablar con él. Y él está aprovechando todas esas preguntas que le hacen para dar alguna enseñanza que para nosotros es bien importante. Este capítulo 2 está lleno de muchas enseñanzas interesantes para nosotros como creyentes. Entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado. La última vez vimos el versículo 17. Ahora vamos a ver el versículo 18. Dice, entonces vinieron a él los saduceos. Vimos en la semana anterior, el viernes, que habían llegado los herodianos y habían llegado los fariseos, ¿verdad? Los herodianos eran, por sí, así decirlo, un grupo de políticos. Y curiosamente se han unido con el grupo religioso y se han puesto de acuerdo para ver cómo hacían caer al Señor en algún error. Pero ahora aquí nuevamente toman la iniciativa los saduceos, que también es un grupo religioso, pero tiene también trasfondos políticos. Y vinieron a él. Y el asunto de venir a él es decirle que ellos le aseveran al Señor que no hay resurrección. Entonces le hacen una pregunta. Y en el ínterin, entonces el Señor les va a responder. Y vamos a ver, entonces, ¿quiénes eran estos saduceos? Dice, los saduceos fueron una secta sacerdotal y aristocrática dentro del judaísmo, controlada por el sumo sacerdote y el Sanedrín. Eran muy ricos y mire, dice, políticamente poderosos. O sea, estaban también metidos en asuntos de política. Y eran conservadores y aceptaban como autoridad únicamente los escritos de Moisés. Cuando dice que solo aceptaban la autoridad de los escritos de Moisés, nos estamos refiriendo al Pentateuco. Quiere decir que ellos no aceptaban a los profetas, sino que estaban más enfocados en el Pentateuco. Entonces ellos estaban aceptando desde Génesis hasta Deuteronomio y rechazaban la tradición oral. Entre las cosas que negaban estaba la vida después de la muerte. O sea, para ellos no había vida después de la muerte, o sea que no había resurrección. También negaban la existencia de una jerarquía de ángeles. Para ellos esto no existía. Y como último punto dice que ellos tomaron
aquella expresión de ojo por ojo que se conoce como la ley de Talión, lex talionis, la aceptaron literalmente y apoyaban el castigo físico y la pena de muerte. Y alguien que fue muy afectado por este grupo de saduceos fue el apóstol Pablo. Pero ahora están ahí frente al Señor, estas gentes, y la idea de llegar ahí con él es hacerle una pregunta. Y como no creen en la resurrección, obviamente ellos no creían, aunque para ese momento todavía no existía, no se había escrito la carta a los Corintios, pero el apóstol Pablo en relación a la resurrección nos dice en 1 Corintios 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Yo creo que por la misma cultura de los judíos se menciona aquí a los varones, porque si recordamos que cuando el Señor resucita, a quienes primero se les aparece es a María Magdalena y a la otra María, la madre de Jacobo el menor. A ellas dos se les apareció primero. Pero aquí Pablo dice que se apareció a Cefas y después a los 12, estando los 12 juntos. El 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, fue una manifestación de su resurrección, que él se apareció a muchas personas. En esta ocasión, Pablo dice que a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice muchos viven aún y otros ya duermen. Y el 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Obviamente Pablo aquí se está refiriendo al grupo de los saduceos, porque ellos eran los que negaban la resurrección. Y el 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y con esas evidencias de aquí, de estos 500, los 12 y mucha gente más, hay suficientes pruebas de que él sí había resucitado. Y el 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, en el fondo uno puede ver que los saduceos, para ellos, la razón de vivir solo era este mundo, saber qué pensaban con respecto a después de la muerte. O sea, quizás ahí se terminaba todo y no estaban muy bien enterados de esto. Y quizás porque ellos decían que no había evidencia en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay evidencia de la resurrección y ellos no lo entendieron, porque el Señor mismo les va a responder a ellos con un pasaje donde se muestra la resurrección en el Antiguo Testamento. Y realmente, hermanos, como dice Pablo aquí, si Cristo no resucitó, entonces nosotros estaríamos perdiendo el tiempo. Debíamos de estar dedicados a otra cosa, porque si no hay más después de la muerte, entonces como que hay que aprovechar los años de vida porque ahí se termina todo. Pero es una equivocación tremenda esa, ¿eh? Por eso dice Pablo que también nuestra fe sería vana. Entonces, la pregunta que le hacen los saduceos está en el versículo 19. Y le dicen, maestro. Y mire, se enfocan directamente en Moisés. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Estos saduceos le estaban refiriendo al Señor lo que dice Deuteronomio 25:5. Bueno, desde el versículo 1 al 5 habla de este pasaje de que si alguien muere y tiene hermanos, que la esposa, si él no dejó hijos, la esposa, la viuda, se debe de casar con el hermano del que ha muerto. Pero ¿qué pasaba si el hermano era casado? ¿Debía de casarse nuevamente con la mujer de su hermano que había muerto y no había dejado hijos? No. Entonces se buscaba otro hermano. Si el siguiente hermano igualmente estaba casado, no tenía ninguna obligación de casarse con esa mujer. Si el siguiente estaba soltero y estaba en edad de casamiento, hasta en ese tercer caso, ese otro hermano debía de casarse con la esposa del hermano mayor que había quedado viuda. ¿Y con qué intención? Con la intención
de que levantara descendencia a su hermano, porque había sido establecido en la ley de Moisés y aún más específicamente en Josué, que cuando el Señor le reparte la tierra, o sea, Canaán, al pueblo de Israel, esa herencia debían de conservarla. Y si no habían hijos, entonces se podía perder la herencia. Y debido a eso, o sea, para que no se perdiera la herencia, entonces un hermano debiera de casarse con la viuda para levantarle descendencia. Pero ¿qué pasaba si de entre los hermanos nadie estaba en condiciones de casarse? Entonces la ley decía que debiera casarse con el pariente más cercano. Y aquí vamos a ver el caso, ¿se recuerdan ustedes de Ruth? Cuando, ¿cómo se llama? Noemí se va a Moab con su esposo y muere su esposo, ellos llevan a sus dos hijos, Malón y Kelión. Tanto el uno como el otro se casan en Moab. Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. Si primero había muerto Malón, entonces Kelión no se podía casar con Ruth porque estaba casado. Por eso es que cuando Noemí regresa a Jerusalén, busca al pariente cercano. Y se recuerdan que había un pariente cercano, el cual no quiso casarse con Ruth. Y ahí vamos a ver un aspecto interesante que marcaba la ley. Y entonces se casa con ella, ¿cómo se llama? El que se casó con Ruth, Booz termina casándose con Ruth, que era el pariente en orden después del que había rechazado casarse con ella. Y ahí se ve ese aspecto de la ley que prevalecía en el matrimonio. Pero ¿cuándo surge por primera vez el matrimonio por levirato? Surge también aquí en Deuteronomio y mucho antes que Moisés. Y entonces la Biblia nos lleva a escudriñar en el libro de Génesis. Y en Génesis vamos a encontrar un pasaje que lo vamos a ver en un momentito y lo vamos a analizar para que veamos cómo operaba la ley y qué es lo que este saduceo le está queriendo decir al Señor con esa pregunta de la resurrección. Porque él es el que pone el caso de que si una mujer, que si alguien se casa con una mujer y muere y le va a relatar toda la historia, porque está pensando atrapar al Señor en una pregunta en donde según él, el Señor no iba a tener respuesta. Y lo que pasa es que, bueno, no me anticipo, pero el Señor le va a mencionar dos aspectos bien interesantes y bien importantes que no solamente en este caso los saduceos debían de conocer, sino que nosotros como creyentes. Entonces, los saduceos afirmaron que era correcta la ley del pariente que actuaba como redentor, la del matrimonio por levirato, ilustrada en el libro de Ruth, y que establecía que si un esposo moría sin dejar heredero varón, su hermano o en su defecto, el pariente más próximo debía casarse con la esposa del difunto. Y efectivamente lo que el saduceo le dice al Señor al hacerle la pregunta. Y la pregunta no termina ahí, vamos a seguir viendo que la pregunta es más extensa y el Señor lo está escuchando atentamente y él ya tenía la respuesta porque obviamente lo que ignoraban los saduceos era precisamente la escritura. Ellos no habían considerado en su justa dimensión la escritura ni la habían entendido, que era otro aspecto, pues ellos la conocían intelectualmente, pero no la podían discernir y no sabían su significado. Dice, si un hombre muere, el hermano de ese hombre es lo que le está diciendo el saduceo. Esta ley judía llegó a ser conocida como la ley del levirato. El término proviene del latín para designar al hermano del marido. Esto quiere decir la ley del levirato. Los derechos de herencia fueron muy importantes en Israel, porque Dios había dado la tierra prometida en parcelas con títulos. Eso lo podemos ver en Josué del capítulo 12 hasta el 19. Por tanto, si un hombre muere sin dejar un descendiente varón, era de esperar que su hermano se casara con la viuda y que tuviera un hijo con ella.
entonces el hijo sería el heredero de todas las propiedades del hermano muerto. Así establecía la ley. Y entonces aquí el saduceo o los saduceos siguen planteándole al Señor esta pregunta. Y en el versículo 20 dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces, si nos vamos al Génesis, al capítulo número 38, vamos a ver que en aquel tiempo, antes de Moisés, aquí nos va a contar la Biblia la historia de Judá. Judá fue uno de los hijos de Jacob. Judá fue la tribu de la cual el Señor procedía. Entonces dice que, y vio ahí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. O sea, este hombre cananeo se llamaba Súa. Y Judá ve la hija de Súa y la tomó y se llegó a ella. El 3 dice el capítulo 38, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre El 38:4 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Ya van 2 hijos, y Onán. Y el 38:5 dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Entonces está Onán y Sela, hijos de Judá. Dice, y estaba en Quesil cuando lo dio a luz. Sigamos viendo lo que dice la historia, pero no perdamos de vista a a Onán y a Sela, hijos de Judá. Génesis 38:6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, el primer hijo, la cual se llamaba Tamar. El 38:7. Y el primogénito de Judá, dice, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. O sea, el Señor mató a y entonces Tamar se quedó viuda. El 38:8 dice, entonces Judá le dijo a Onán, era el segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano, a 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, Onán analizó la situación y vio que él iba a ser perjudicado en cuanto a su patrimonio y entonces no quiso embarazar a su cuñada, que en ese momento ya era su esposa. Dice que vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. El 38:10 de Génesis dice, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea ya van muertos y Onán, solo queda Sela. Entonces el 38:11 dice, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. El 38:12 dice, pasaron muchos días. La Biblia no describe cuántos años tenía Sela cuando ya han muerto sus 2 hermanos mayores, y Onán. Pero sin duda era de muy corta edad todavía. Y entonces dice Génesis que pasaron muchos días. Estos muchos días pues deben de haber sido muchos años. Y mientras tanto, Tamar se había quedado esperando a que él creciera para poderse casar con Sela. Entonces dice, y murió la hija de Súa, o sea, la mujer de Judá. Después Judá se consoló. Luego que muere su mujer, la hija de Súa, él se consoló. Y en una ocasión dice, subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat. Él y su amigo Ira, el adulamita. Génesis 38:13.
Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. El 14. Entonces se quitó ella, o sea, Tamar, se quitó los vestidos de su viudez, o sea, de duelo, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, o sea, se arregló, se pintó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat. ¿Por qué se puso ahí? Porque ella veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. El 15 dice, y la vio Judá en este camino a Timnat, y como ella estaba prácticamente disfrazada, se había quitado sus vestidos de duelo y se había cubierto con un velo y se había arreglado, Judá no la distinguió. Y su arreglo era de tal manera que Judá la vio como una prostituta, como una ramera. Y la tuvo, o sea, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. O sea, no había forma que Judá se diera cuenta que era su nuera. El 38:6 dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? O sea, no cabe duda que Tamar tenía un plan bien definido y su intención era enseñarle a Judá o a darle a entender su tremendo error de haber ocultado a su hijo Sela para que no se casara con ella. Entonces el 38:7, Judá le respondió a Tamar cuando ella le dice, ¿qué me darás por llegarte a mí? Dice, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. O sea, muy astuta, Tamar, porque sabía que podía ser que él la estuviera engañando y ella iba a tener una relación sexual con él y probablemente estaba en sus días en que ella iba a concebir, iba a quedar embarazada y entonces ella dimensionó el problema que se le iba a venir posteriormente y entonces se está asegurando. Y Judá no se percata de todo esto. El 38:18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y cegó a ella y justo lo que ella había pensado. Y ella concibió de él. La historia sigue en este capítulo 38, pero para resumírselos, yo solo quiero contarles que luego que ella concibió, le fueron a contar a Judá que su nuera había cometido adulterio y que se había embarazado y que había tenido un hijo. Entonces Judá, molesto por esa acción, ordena que la quemen. Y llegan las gentes y agarran a Tamar y al punto que la van a quemar, estando Judá ahí presente, ella les habla y les dice, el varón de quien es este báculo, este cordón y este sello, es el padre del hijo que ella estaba, de la cual estaba embarazada y por la que la iban a quemar. Cuando Judá se da cuenta que era su báculo, que era su sello y el cordón que eran de su propiedad, se lleva una tremenda sorpresa. Al final no queman a Tamar, pero de ese embarazo, Tamar va a tener un par de gemelos. Fares se llamó uno y Sara el otro, que tienen que ver con la ascendencia de Cristo. Pero desde aquí viene ya la descendencia del Señor, desde de Judá, por Tamar, no por la hija de Súa, sino que por Tamar, y de Tamar por Fares, y va a ir ahí la descendencia
hasta llegar al Señor. Si uno se da cuenta, el propósito de Dios, los planes de Dios, la mente de Dios, la omnisciencia de Él, cómo todo se fue dando de tal manera que al final, después de muchos años, el Señor iba a nacer de esta línea. Pero me fui a este pasaje porque estamos viendo lo que es el matrimonio por levirato y que sucede por primera vez en el capítulo 38 de Génesis, en la historia de Judá y sus hijos, que el segundo la tomó, pero no la embarazaba porque él no quería, y el tercero ya no se lo dieron a ella, y finalmente fue el mismo Judá quien embarazó a Tamar. Bueno, siguiendo la pregunta que los saduceos le están haciendo al Señor y que le están contando que hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Luego en el 21 dice, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, como eran 7, al final le dice en el versículo 22, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y dice el saduceo, los saduceos, y después de todos murió también la mujer. O sea, el relato que están haciendo aquí los saduceos lo están planteando de tal manera que ellos según ellos creen, van a acorralar al Señor para que la pregunta que finalmente va a surgir después de toda esta historia, de estos 7 hermanos que se casan con una mujer y mueren y finalmente muere la mujer, ellos piensan que el plan es perfecto y que el Señor no va a tener cómo salir de ese problema. Entonces le dicen en el versículo 23, recordemos que los saduceos no creían en la resurrección. Y la pregunta aquí es un poco capciosa y también es de bastante hipocresía. Porque dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten los 7 y resucite la mujer que estuvieron con estos 7, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? La pregunta era, realmente, hermanos, que si, bueno, nosotros hoy como ya conocemos la historia y conocemos los pasajes bíblicos, podemos entender cuál era la intención de estos saduceos, pero ellos no contaban con la sabiduría del Señor y desconocían, y van a ver cómo el Señor le responde y sale airoso de esta pregunta. Y aquí los saduceos van a dar por vencidos de que no hay forma de atrapar al Señor. Ya habían probado con los herodianos, con el pago del impuesto, ya habían probado los fariseos, los escribas, los ancianos, y ahora los saduceos vuelven a la carga y lanzan esa pregunta y lo están haciendo en público. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta pregunta? Cuando ellos dicen, ¿de quién de los 7, en la resurrección, de quién de los 7 será ella mujer? Aquí el propósito de la pregunta era ridiculizar el concepto de resurrección del cuerpo, a la vez que iban a atrapar al Señor en algún aspecto de esta pregunta. O sea, pero querían ridiculizar el concepto de resurrección del cuerpo, o sea, una vida después de la muerte, porque eso es la resurrección. Si ustedes están notando, la resurrección no es del alma, la resurrección es del cuerpo, porque el alma nunca muere, el espíritu no muere. Lo único que muere es el cuerpo. Entonces, cuando se está hablando de resurrección, se está hablando de la resurrección del cuerpo y no del alma o del espíritu, porque hay una vida después de la muerte, que era lo que los saduceos no creían. Entonces dice el versículo 24. Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, y miren lo interesante de la respuesta del Señor. Y le responde con otra pregunta, que prácticamente yo veo 2 preguntas en una.
¿No erráis por esto? ¿Por qué? Porque ellos están creyendo que en la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer ella? Y entonces el Señor dice, ¿no erráis por esto? O sea, les está diciendo que son unos ignorantes, que no entienden lo que están hablando. ¿Por qué están errando? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Mira, es una respuesta impresionante, hermanos. Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Lo que quiere decir que aún en nuestros días, en todas partes del mundo, con aquellas personas que desconocen las escrituras, están cometiendo una serie de equivocaciones y de errores que solo los hace quedar como ignorantes espiritualmente, porque están ignorando las escrituras y también están ignorando el poder de Dios. Diríamos que esta era la misma dificultad que tienen en la actualidad los que son tan críticos ante la Biblia. El Señor les dijo a los saduceos que ellos ignoraban 2 verdades. La primera, el verdadero significado de las sagradas escrituras y no solo su contenido. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos el significado de las escrituras. No es solamente el hecho de leerlas y de memorizarlas. Lo importante es conocer el significado de las sagradas escrituras y no solo su contenido. Y en segundo, porque estaban ignorando el poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios? En este caso, por la pregunta relacionada a la pregunta, para vencer la muerte del cuerpo y para dar vida a ese mismo cuerpo. O sea, Jesús amplió cada una de estas verdades, empezando por la segunda, por la vida. Ok. Nos dice Juan 28, y esto el Señor ya lo había mencionado antes de llegar a este momento. Juan 10, 28. Y yo, o sea, el Señor, les doy vida eterna, no vida temporal. Quiere decir que nosotros como seres humanos en esta tierra tenemos una vida temporal, pero espiritualmente vamos a tener una vida eterna con nuestro cuerpo cuando resucite. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Ya nos ha dado vida eterna. No es que nos va a dar, ya nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Y Juan 3:16, el famoso pasaje que medio mundo lo sabe, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué dio a su Hijo unigénito? Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí el perderse está hablando de las gentes que no creen que van a perderse en el infierno. No tendrán vida eterna como los creyentes, se van a perder ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta de Jesús se enfoca sobre la falta de comprensión de los saduceos, tanto de las escrituras como del poder de Dios. El 25 le dice el Señor, porque cuando resuciten de los muertos, los cuerpos, o sea, esos 7 hermanos y la mujer que los 7 habían tenido, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Póngale atención a este pasaje. Préstele atención porque si no, este pasaje después usted lo va a confundir y no lo va a entender y no va a poder explicar cuando le hagan esta pregunta. Dice, si no serán como los ángeles. Si aquí estuviera el punto en los ángeles, perdón, vamos a revisar, es que me pasé uno. Si el punto final estuviera después de cómo los ángeles, se estaría refiriendo
a cualquier clase de ángeles. Y todos sabemos que hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Pero cuando el Señor contesta aquí, sí no serán como los ángeles que están en los cielos, no los ángeles que están en el Hades, porque ahí hay ángeles, ahí están los ángeles caídos. Pero el Señor hace una clara advertencia de que cuando resuciten de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles que están en los cielos. Quiere decir que hay una diferencia. Los ángeles que no están en los cielos es diferente con relación a esto de que se casan y se darán en casamiento. Aquí hay un problema bien complicado y lo vamos a explicar. Yo quiero que ustedes lo capten porque estas cosas a veces no son fáciles de entenderlas. Los ángeles en el Antiguo Testamento generalmente son masculinos. No dice mujeres ángeles. Siempre se está refiriendo en términos de masculinos. Entonces, hay una pregunta. ¿Es posible que este breve comentario de Jesús se refiera a, primero, su sexualidad o segundo, a la unión sexual? ¿A qué se está refiriendo? Otra pregunta. ¿Cómo podría esto afectar la comprensión de Génesis 6, 1 y 2? Yo quiero que me ven el hilo, si no se van a perder. ¿Cómo podría esto afectar la comprensión de Génesis 6, 1 y 2? Estamos hablando y el Señor está diciendo que en la resurrección, en el cielo, los que resucitemos y vayamos al cielo, vamos a ser como los ángeles que están en el cielo, que no tienen sexo, que no se casan ni se dan en casamiento, como los ángeles del cielo. Si los ángeles son de los que están en el Hades, entonces eso, ¿cómo podría afectar la comprensión de Génesis 6, 1 y 2? Entonces tenemos que ir a ver qué dice Génesis 6, 1 y 2. Y ahorita lo vamos a ver. Quizás estamos tratando de inferir demasiados elementos teológicos de este encuentro con los saduceos. Pero el Señor aprovechó este momento y esta oportunidad para darnos una lección, hermanos, que muy pocas gentes en las distintas congregaciones lo entienden. Y aquí está una explicación, por demás decirlo, importantísima. Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿a quiénes? A los hombres. Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿A quiénes se está refiriendo? Si los hijos de Dios fueran igual que estos hombres, se estaría hablando del mismo grupo. Pero aquí el Señor está separando dos grupos. Los hijos de los hombres que les nacen mujeres, pero viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? De este caso, son los ángeles que están en el Hades. A esos ángeles se está refiriendo. Ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a seguir aclarando esto porque ese es un tema bastante complicado. La Biblia ha preferido no revelarnos mucha información sobre la vida después de la muerte. Los saduceos consideraron esta característica como una excusa para negar la realidad escatológica. Es mejor afirmar una realidad basada en las promesas de Dios en Cristo, pero estando dispuesto a sostener este conocimiento hasta la muerte. La Biblia provee todo lo que el creyente necesita saber. Sigamos viendo el tema. Dice Judas en su único capítulo y versículo 6. Esto tiene relación con lo que ya vimos de Génesis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
no está hablando los ángeles que están en el cielo. Está hablando de los ángeles que están en el Hades. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de los demonios. Y Judas lo está aclarando perfectamente. Entonces, cuando relacionamos Génesis 6 con Judas 1, y aún veamos lo que dice Job también. Ángeles que no guardaron. Esta apostasía de los ángeles caídos se describe en Génesis 6, del 1 al 3, que ya lo vimos. Los ángeles caídos están descritos en Génesis 6, 1 al 3. Por su decisión, oiga, pecaminosa de poseer a hombres, de poseer, o sea, posesión a hombres que a su vez cohabitaron de forma promiscua con mujeres, la mayoría se encuentran al fondo del Hades, en prisiones oscuras. Pero no todos están ahí. Hay un grupo de estos ángeles caídos que están en el ambiente, en la atmósfera del cielo en que nosotros vivimos. Entonces, esos ángeles toman a los hombres, poseen a los hombres y por ese medio engendran en las mujeres a espíritus de demonios. Y eso lo vemos con los nefilín, que allá vimos la vez pasada, dimos un estudio sobre los nefilín, de esos gigantes que les nacieron a los hombres en aquel tiempo, que incluso fueron los hombres que encontraron los 2 espías que mandó Moisés, Josué y Caleb, a la tierra prometida, que cuando fueron los 12, entre los que iban Josué y Caleb, ellos regresaron a dar el informe y los 10 restantes, además de Josué y Caleb, regresaron diciendo que ellos comparados con los habitantes de Canaán eran como langostas, o sea, eran gigantes y comparados con ellos se miraban como langostas, como un saltamontes. Eran unos tremendos hombres, se dice que eran como de 6 metros de altura. Entonces ahí ellos tenían que vencer a esos gigantes y sacarlos, porque el Señor les había dicho que sacaran a toda esa gente para que ellos poseyeran esa tierra prometida. Pero esos hombres gigantes eran estos nefilín de estos ángeles caídos, la relación que habían tenido con las mujeres hijas de los hombres. Jesús afirma que no hay ningún elemento de carácter sexual. Ejemplo, la procreación en la experiencia del cielo donde está Dios. Hay muchas preguntas que nos gustaría hacer en torno al tema, pero no hay más aclaración que las del Nuevo Testamento. Puede referirse simplemente al hecho de que los ángeles fueron creados por Dios sin miras a la procreación sexual. Ese fue el origen de los ángeles que Dios hizo sin haberles asignado a ellos una función sexual. Pero los ángeles caídos se dice que abandonaron su dignidad y entonces cayeron en este tremendo error. Y es lo que estos saduceos le están planteando al Señor. Y mire lo que dice Job 1:6 y 2:1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, vinieron delante de Jehová en la presencia de Dios. Y entre los hijos de Dios venía también Satanás. El 2:1 dice Job también. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios nuevamente para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea, Satanás es un ser espiritual, un ángel caído. Y entonces Job nos está confirmando lo que ya vimos en Génesis 1 y lo que nos dice Judas. Entonces dice, a ver, así, Judas 1:6. Esto ya lo vimos también.
Vamos a seguir. Dice, bueno, ese es el que acabamos de ver. Job 1. Dice el versículo 26 del capítulo 12. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan. Fíjense que el Señor les está respondiendo, porque aquí está el 24. Respondiendo, Jesús les dijo que ignoraban las escrituras, el poder de Dios, y les explica cómo va a ser la resurrección, que van a ser como los ángeles. Y en el 26 le dice, pero respecto a que los muertos resucitan. O sea, el Señor le está aclarando a los saduceos que no creían en la resurrección. Él le dice, a los muertos que resucitan, le dice el Señor, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo? Y aquí está el pasaje de la resurrección en el Antiguo Testamento y está justamente en el Pentateuco, en el Éxodo. Porque aquí está hablando, dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No dice, yo seré el Dios. El soy aquí es un verbo que está en presente. Y el Señor en ese momento le está diciendo a los saduceos que después de los 1500 años de la ley en donde estuvo Moisés, ese pasaje que el Señor les está citando de Moisés cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, le está diciendo que él es el Dios de alguien que está vivo, como Abraham. Le está diciendo que Abraham resucitó, que es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está diciendo que él es el Dios de esos tres que ellos los consideraban muertos. Pero Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Entonces los saduceos negaban la existencia tanto de los ángeles como de la resurrección. Miren qué perdidos andaban. No creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Pero los fariseos afirmaban ambas cosas. O sea, había una contradicción entre ellos mismos. Los fariseos sí tenían mejor entendimiento de la palabra que los saduceos. En el Antiguo Testamento, la vida más allá de la muerte es una realidad velada para mucha gente. En el Nuevo Testamento, la constante recreación aclara y define dicha realidad, pero aún aparece encubierta tras un lenguaje metafórico. El cielo es una verdadera promesa y una verdad, pero su naturaleza precisa es un misterio, porque la gente no sabe o no conoce aspectos del cielo, si no es que están relatados en la Biblia. Cuando él le dice, yo soy el Dios de Abraham, es un juego de palabras con el tiempo del verbo hebreo ser. Yo soy el Dios de Abraham llegó a ser el nombre para el Dios del pacto con Israel, o sea, Yahvé, YHWH. El título implica que es un Dios eternamente vivo y su pueblo también es un pueblo eternamente vivo. Fijémonos que Jesús confirmó la realidad de la vida después de la muerte. Les está dando una enseñanza que ellos no la pudieron asimilar. Les estaba declarando ahí, pero en una forma bien clara, que la vida es después de la vida, que hay vida después de la muerte, tal como aparece en ciertos escritos de Moisés. La sección del canon hebreo que los saduceos aceptaban como autoridad doctrinal, o sea, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Bueno, Éxodo 3:2, como él está hablando de Moisés, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, hablando de Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, Éxodo 3:3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? 3:6 dice, y dijo, o sea, ahí le habla a Dios, yo soy el Dios de tu padre. O sea, le está hablando
a Moisés. Y este es el pasaje que el Señor le está diciendo, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Se está refiriendo a Éxodo 3. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero claramente lo especifica. Yo soy, no dice yo seré o yo fui. Yo soy en tiempo presente. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Los saduceos nunca entendieron este pasaje de Éxodo, a pesar que ellos solo le daban validez al Pentateuco, pero no entendían la escritura. Bueno, sigamos con el siguiente versículo, 27, y dice Marcos 12, 27. Dios no es Dios de muertos. Mire, más claro no se nos pudo haber dicho el Señor. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, no comprender el significado de la Biblia es caer en un tremendo error de desconocer el significado de las escrituras. Ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob estaban muertos, aunque sus cuerpos estaban enterrados en Hebrón. Ellos habían partido de esta tierra y se encontraban en la presencia de Dios, disfrutando de la fidelidad al pacto que él había establecido con ellos. Están en el mismo lugar en que los cristianos que mueren en comunión con el Señor también se encuentran. Y ahora otra persona vino al encuentro de Jesús. O sea, aquí termina la participación de los saduceos y ahora viene otra persona. Y pongámosle atención a esta persona. Dice, acercándose solo uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Este escriba le preguntó. Dice, los maestros de la ley. Por lo general, estos no eran sacerdotes, los escribas. Por ejemplo, no eran levitas, pero llegaron a ser eruditos en las traducciones orales judías. Ejemplo, el Talmud. En el Antiguo Testamento, los levitas locales interpretaban los escritos sagrados a la gente. Eso lo podemos ver en Nehemías capítulo 8. Al desarrollarse en el exilio babilónico, la sinagoga local incrementó la importancia del papel de los maestros y de los intérpretes. En los días de Jesús, la mayoría de los escribas eran fariseos, quienes se habían desarrollado históricamente. Ejemplo, después de la destrucción del templo, se habían desarrollado en el judaísmo rabínico. Dice, hay un paralelo en Mateo 22, 34 al 35, con este pasaje de Marcos 12 que estamos viendo, que parece considerar motivos superiores, pero el Evangelio de Marcos supone que verdaderamente estaban interesados en cuestiones teológicas. En este caso, el intérprete de la ley. Estaban interesados en cuestiones teológicas. Entonces le preguntó al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Un escriba preguntándole al Señor. Entonces el Señor le responde en el 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una cita del libro de Deuteronomio 6:4. No es uno de los 10 mandamientos, pero es una de las declaraciones doctrinales más importantes del Antiguo Testamento. Israel tenía que proclamar la unidad de la deidad. Póngale atención a esto. Dice que Israel tenía que proclamar la unidad de la deidad en un mundo de politeísmo y de idolatría. Así también hoy la iglesia debe proclamar la Trinidad en un mundo caracterizado por el ateísmo, que niega la existencia de Dios, y por el unitarismo. Póngale atención a esta palabra. Unitarismo. ¿Sabe usted qué es unitarismo? No.
ahorita les explico. Aquí hay una pequeña explicación, pero ahorita les doy el concepto. Dice, leyendo de corrido, la iglesia debe proclamar la Trinidad en un mundo caracterizado por el ateísmo, que niega la existencia de Dios, y por el unitarismo, que niega la verdad bíblica de la Trinidad. El unitarismo niega la verdad bíblica de la Trinidad. Pero un concepto un poco más amplio está aquí. El unitarismo es un movimiento religioso cristiano que rechaza la idea de la Trinidad, la doctrina de que hay tres personas coeternas y coherentes en Dios, y cuestiona así la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. El unitarismo no cree en Cristo ni en el Espíritu Santo, sino que solamente creen en Dios Padre. En favor de la singularidad de Dios como persona. Es un concepto ya presente en algunas corrientes del cristianismo primitivo, especialmente entre los judeocristianos y entre los ebionitas. La cita de Jesús añade una frase tanto al texto hebreo masorético como al texto griego de la Septuaginta. La cita exacta no aparece en cualquier texto del Antiguo Testamento. La Septuaginta cambió la palabra hebrea corazón por mente o entendimiento, pero en la cita se agrega la frase del texto masorético. Ahorita les explico qué es masorético. Con toda tu mente, a los tres términos. Ejemplo, corazón, alma y fuerza en la Septuaginta. Eso es lo que, como está preguntando el primer mandamiento, el Señor les va a estar respondiendo aquí con este pasaje. El texto masorético es la versión hebraica del Tanaj. Y ahora les explico qué es el Tanaj. Usada oficialmente entre los judíos. O sea, es la Biblia judía. En el cristianismo se utiliza con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Fue difundido por un grupo de hebreos conocido como los masoretas entre los siglos VI y X. Ahora, ¿qué es Tanaj? Tanaj es la Biblia hebrea o la Biblia hebraica. Es un término genérico para referirse a los libros de la Biblia escritos originalmente en hebreo y en arameo antiguos. Se ajusta muy estrechamente al concepto judío Tanaj y al cristianismo del Antiguo Testamento. Nos vamos a quedar hasta ahí por razón de... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.